Aquí tenemos este circuito que tiene todas estas resistencias, estas fuentes de voltaje, estas de aquí abajo. Este circuito tiene 2 nodos y vamos a poner este tercer nodo, vamos a usarlo como tierra. Lo estamos resolviendo utilizando la primera ley de Kirchhoff, es decir, la ley de corrientes de Kirchhoff, también así se le conoce. Aquí tenemos pues este nodo, el nodo A, el nodo B y la tierra. Vamos a empezar pues a escribir las ecuaciones. Empezamos con el nodo A y vamos a poner el voltaje A multiplicado por el inverso de la suma de estas dos resistencias. En esta rama sumamos 10 más 12 y aquí está. Y luego el inverso de 1 sobre 14. Bueno, el inverso de 14 y el inverso de 18. Es decir, sumamos para cada rama las resistencias que estén ahí y las ponemos, sacamos su inverso, las agrupamos y ya tenemos el término de esta ecuación. Vamos ahora con el nodo B de esta misma ecuación. Si estamos analizando el nodo A, el nodo B va negativo y multiplicado por el inverso de la resistencia que hay entre el nodo A y el nodo B. Eso lo vamos a igualar a cada una de las fuentes. En este caso, en esta rama tenemos la fuente de 2 volts. En esta rama hay 22 ohms, entonces aquí le pongo 2 entre 22. En esta rama hay 5 y hay una resistencia de 14. 5 volts entre 14. Observemos que este lado es el positivo de la fuente. Si este lado es positivo con respecto al nodo A, ponemos positivo aquí este término. Igual en este caso es positivo, los 2 volts lo ponemos aquí. Ahí tenemos ya la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación, nodo B. Escribimos VB, y luego vamos poniendo el inverso de 18, 1 sobre 18, más 1 sobre 8 aquí, más 1 sobre 30, 25 más 5. Vamos ahora a restarle el nodo A. El nodo A va el voltaje A sobre por 1 entre 18. Observemos que cuando hice el nodo A, cuando realicé el nodo A, cuando escribí la ecuación del nodo A, puse todos los inversos de todas las resistencias de A y luego le resté las resistencias que coinciden entre A y B. Aquí es algo similar, nomás que ahora puse todas las resistencias que coinciden con el nodo B, están conectadas al nodo B, y luego le resté el voltaje A por el inverso de esta resistencia. Eso lo vamos a igualar a esta fuente de voltaje, 6. Otra vez vemos que este positivo está en la dirección o hacia el nodo, entonces lo ponemos positivo entre el inverso de 1 más 25, de 5 más 25, que sería 630. Ahí tenemos ya dos ecuaciones, dos incógnitas. De alguna manera aquí se termina la parte de la ley de Kirchhoff. Lo que sigue es un tanto de álgebra que lo voy a poner de una manera rápida. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Este término lo puse abajo de la VA, para que coincida con este. Y hay muchas maneras de resolver esto, desde una calculadora científica hasta las técnicas que aprendimos en segundo de secundaria. Yo voy a usar una muy sencilla, no es la más elegante, pero es efectiva. Aquí estoy multiplicando, haciendo esta operación en la calculadora, me da .172. Voy a usar 3 cifras significativas. Luego hago el cálculo de esto, que sería esto, y hago el cálculo de esto, que sería esto, igual para la otra ecuación. Aquí podemos observar, estoy multiplicando la primera ecuación, esta, que es esta, por el coeficiente de VA de abajo. No me llevo el signo, nada más la magnitud. Igual, la de abajo, esta ecuación, la multiplico por el .172 y me va a dar este resultado. Este resultado de aquí. Como podemos observar, estos dos términos al sumarlos se van y me va a quedar esta ecuación muy sencilla, esta VB, divido entre y me da 1.76 volts
De ahí saco la VA, sustituyendo este valor en cualquiera de estas ecuaciones, en esta por ejemplo, lo sustituyo aquí y me va a dar el valor de VA. Ahí tengo ya resuelto el valor de VB y el valor de VA. Conociendo, como ya conocemos, los valores de estos voltajes, vamos a suponer que queremos calcular la corriente en la resistencia de 14, el voltaje en la de 5, la corriente en la de 8 y el voltaje en la de 12. Empecemos, por ejemplo, veamos que la resistencia de 14, estoy dibujando aquí de nuevo esta zona de aquí. Miren, si de aquí a aquí son 5 volts y es positivo o negativo, y acá arriba son 3.17 volts, querrá decir que esta resistencia va a tener la siguiente polaridad. Va a tener que ser positivo aquí, negativo acá. Es decir, que traemos 5 volts aquí y aquí hagamos de cuenta que tenemos una fuente al revés que esta, con el negativo arriba. Entonces ahí vamos a tener 3.17 volts. Este voltaje en la resistencia de 14 pues será la diferencia entre este y este. O sea, estos 5 menos 3.17, aquí estamos. Eso nos va a dar un total de 1.83 amperes. Utilizando la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, aquí. Entonces hago la operación y me quedaría ese voltaje, esa corriente, perdón, en 0.13. Esa es la corriente en la resistencia de 14. Vamos a calcular el voltaje en esta resistencia de aquí. Aquí voy a dibujar esta parte de aquí, esto. Y aquí el voltaje, este es el voltaje de B, 1.76, lo tengo aquí. Observemos, si de aquí a aquí hay 6 y aquí ya nada más hay 1.76, quiere decir que en estas dos resistencias juntas está la diferencia de voltaje. Entonces va a tener que el voltaje desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, va a ser de 4.24 volts. Usando la ley de Ohm para las dos resistencias estas, me daría 4.24 entre 30, es decir, 0.141 amperes. Esa corriente de 0.141 amperes es la que viene circulando por aquí, por la resistencia de 5. Entonces, usando otra vez la ley de Ohm, vamos a tener que la V5 es igual a 0.141 por 5 y el resultado que estamos buscando es este, 0.706 volts. También nos piden la corriente en la resistencia de 8. Aquí tenemos la rama donde está la resistencia de 8, es decir, es esta zona de aquí. Está el voltaje B, la resistencia de 8. El voltaje B es de 1.76 volts. Aquí simplemente usando la ley de Ohm vamos a tener 1.76 entre 8 y eso nos va a dar 0.22 amperes o 220 miliamperes, como se quiera ver. Veamos qué más nos piden. Nos piden también la V12. Esta V12 está en este punto. Vamos a hacer el análisis desde este nodo que conocemos su voltaje 3.17 hasta acá abajo. Fíjense, si aquí tenemos 3.17 volts, de aquí a aquí son 2, entonces de aquí a aquí va a ser la diferencia, o sea, 1.17 volts. 3.17 menos 2. Aquí lo tengo. V22 se refiere al voltaje de la resistencia de estas dos juntas, 10 más 12. O sea, desde aquí hasta acá es 1.17. Con la ley de Ohm calculamos la resistencia en esta rama, 1.17 entre 22. O sea, V sobre R y eso nos da 0.0531 amperes. Esa es la corriente que va circulando por esta rama de aquí.
Ahora, esa corriente pues es obviamente la misma que viene por aquí. Es esta de aquí. 0.0531. Si tengo esa corriente, puedo calcular el voltaje en la resistencia de 12. Tengo pues que la corriente en la de 12 es 0.0531 y usando la ley de Ohm, el voltaje es la corriente por la resistencia. Eso me da un voltaje total de 0.637 volts. Ahí tenemos pues el resultado de estos cálculos de este circuito.